Hola a todos. El Salmo 94 tiene como título Oración clamando por venganza. Qué bueno es cuando nosotros podemos entender la perspectiva de Dios, cuando nosotros entendemos a Dios. Porque independiente de cómo se hayan hecho las traducciones o como parezca que son las cosas, nosotros sabemos que nuestro Dios no aprueba el hecho de que nosotros pidamos por venganza. Sabemos que nosotros, la venganza no es de nosotros, la venganza es de Dios y Él es el que paga y da el justo pago a cada persona y que nosotros no clamamos por venganza para personas. Aquí la perspectiva es la venganza contra las huestes espirituales de maldad. Les habla Rocío Figueroa. Vamos a estudiar esto desde la perspectiva entendiendo el corazón del Padre, el corazón de un Dios lleno de misericordia y de amor, de un Dios que hace justicia, juicio, equidad y buen camino. Así que, por favor, no olvide que si este estudio le es de bendición, con toda seguridad puede ser de bendición para muchas otras personas. Por favor, comparta. Dice así la escritura. Entonces, vamos a iniciar en la lectura. Capítulo 94, libro de Salmos. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Entonces, él está haciendo primero como que un reconocimiento al Señor. ¿Eres tú realmente el Dios de las venganzas? Esto es algo que no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a usted, Señor. Dice, muéstrate, es decir, yo pido que tú te muestres en esta situación y lo reconoce. Y qué importante es esto, reconocerlo como el, dice, engrandécete, oh juez de toda la tierra. Él es el juez. ¿Y qué hace un juez? Un juez juzga todos los casos. Él juzga qué es bueno, qué es malo y a cada uno le da conforme a lo que ha hecho. Entonces, después vuelve otra vez como que yo quiero esto pronto, es decir, estoy pidiendo esto, pero espero que sea a la menor brevedad posible. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? Entonces, aquí es la introducción de esta oración. Ahora bien, del verso 4 al verso 7 habla específicamente de las huestes espirituales de maldad. Y qué bueno que nosotros podamos ver cada una de las partes, porque primero le hace una introducción y la razón de esta oración. Después habla de lo que está pasando con las huestes espirituales de maldad. Después, como un clamor a los hombres, lo que necesitamos que los hombres hagan, cómo el Señor corrige a los hombres y qué importante es que el Señor corrija a los hombres cuando están haciendo las cosas equivocamente. Después habla del pueblo, qué es lo que el pueblo debe hacer y posteriormente empieza a hacer las declaraciones que son necesarias, porque esto es lo importante dentro de la oración. Es muy importante que nosotros entendamos que nosotros vamos al sitio de oración para llenarnos del Señor, llenarnos de la sabiduría del Señor, para estar en su presencia, para aprender a ver las cosas como Él las ve, a sentirlas como Él las siente y a percibir como Él percibe. Si nosotros estamos bien enfocados en esto, entonces cuando ya empieza a haber claridad, nosotros empezamos a hacer las declaraciones que necesitamos hacer. Ahora vamos entonces a analizarlo desde el verso 4 al verso 7. Dice así: ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, no entenderá el Dios de Jacob. Así que nosotros sabemos que la forma como el enemigo nos ataca principalmente es trayendo pensamientos a nuestra mente. Y si nosotros creemos esas mentiras, esos engaños o esa tendencia que nos dé temor, a que nos dé miedo, entonces allí ya ellos vencen. Pero si nosotros somos conscientes de eso y como él lo está planteando aquí, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras? Todo el tiempo están hablando cosas duras. Están diciendo, por ejemplo, de nada le sirve a usted hacer las cosas bien, de nada le sirve seguir a su Dios, de qué le sirve a usted diezmar, de qué le sirve a usted ofrendar, de qué le sirve ayudar a los necesitados y igual a usted le pasa igual que a cualquier otra persona. Entonces, están hablando cosas duras y a veces esas cosas empiezan a calar en la cabeza de una persona por las circunstancias en las que está pasando. Después dice, y se vanaglorian todos los que hacen iniquidad. Cuando ellos se vanaglorian de hacer iniquidad, es como decir, observan, nosotros tenemos el poder para hacer esto, tenemos el poder para hacer aquello. Aunque usted trate de hacer las cosas bien, igual nosotros no vamos a permitirle. Entonces, todos esos pensamientos empiezan a rondar en la cabeza de una persona. Dice el verso 5.
A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. Ellos traen aflicción y quebranto a toda la gente, las huestes espirituales de maldad. ¿Por qué? Porque les hacen creer las cosas que ellos quieren. Dice el verso 6, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Es decir, hacen que la tendencia natural del hombre no sea ayudar a la viuda y al necesitado. Verso 7, y además dicen, no verá a Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Y dice, ¿estás consciente, Señor, de todo esto que está pasando? Claro que el Señor está consciente, pero él como que le está retomando todo esto. Del verso 8 al verso 11 es como un llamado al hombre, es decir, Señor, tenemos este problema, las huestes espirituales están diciendo esto, por favor, hombres, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces dice, entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Entonces, estás diciendo, entiendan sabiduría, y la mejor manera de entender sabiduría es cuando nosotros nos llenamos de Dios, y cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, de salmos, de alabanzas, de ese tipo de cosas, pues nosotros empezamos a entender la sabiduría. Pero es importante esto que él dice, ustedes los hombres no crean que Dios no ve, no oye, no castiga, no reprende, pues Él tiene el conocimiento de toda la ciencia, Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos. Entonces, a nuestra mente llegan los pensamientos de Dios, los pensamientos de nuestra carne, nuestra tendencia pecaminosa y los pensamientos del enemigo. Ahora, el problema es cuando nosotros dejamos que esos pensamientos tomen nido y se queden allí. Así que por eso la palabra dice, llevad todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es tan importante que inmediatamente llega un pensamiento que es contrario a la voluntad de Dios, nosotros lo desechemos y lo saquemos de nuestra mente. Entonces Él les está haciendo como una sugerencia, oiga, entiendan esto, que el Señor sí ve, sí oye, sí castiga, Él sabe nuestros pensamientos, por favor entiendan esto. Verso 12 al 13 dice así, bendecido el hombre a quien Jehová corrige y en su ley lo instruye, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Entonces, cuán importante es que si nosotros hemos tenido malos pensamientos y los hemos dejado abrigar y hemos dejado que se desarrollen en nuestra vida, qué importante es que el Señor nos corrija y nos instruya frente a eso. Porque si nos corrige y nos instruye en el futuro, nosotros tendremos descanso. En cambio, aquellos a los que no se le corrige, pues, lo que va a hacer es que estará cavándose un hoyo para ellos. Qué buena la forma como empieza, clamor al Señor, reconocimiento de lo que pasa con las huestes espirituales de maldad y que trabajan es aquí. Posteriormente, la importancia de que los hombres sean conscientes de que necesitan la sabiduría de Dios, de que el Señor ve, oye, corrige y sabe todos nuestros pensamientos, así que hay que eliminar todos esos pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios, y la importancia de que Dios nos corrija y nos instruya cuando ya hemos dejado abrigar esos pensamientos o los hemos dejado hacer nido en nuestra mente. Después en el verso 14 y 15 hace una alusión al pueblo. Dice así, ¿por qué no abandonará a Jehová a su pueblo? Ni desamparará, aquí el enfoque principal está diciendo cuando dijo que era importante que fuésemos corregidos, es porque no abandonará a Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Entonces, está justificando en el pueblo la importancia de que el hombre sea corregido y que el hombre sea instruido para que al futuro pueda descansar bien. Dice, porque la razón de esta corrección es porque el Señor no abandona a su pueblo, es porque Él no desampara a su heredad. Así que aquí tendríamos nosotros que hacer referencia a lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 1, que dice que nosotros tenemos que amar la reprensión de Dios, que hay sabiduría en la reprensión de Dios. Hay un estudio completo en las redes sociales, tengo un estudio completo acerca del libro de Proverbios. Es hermosísimo porque nos enseña la importancia de la reprensión de Dios. Y la importancia de esa reprensión, y como lo está diciendo aquí, es porque no abandonará a Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Él no nos abandona, no nos desampara, pero parte de eso es que nos corrija y que nos instruya en justicia. Dice, sino que el juicio será vuelto a la justicia
y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. El Señor quiere justicia. Él va a traer juicio a nuestras vidas para hacer que nosotros seamos justos. Y cuando nosotros seamos justos, entonces todos nosotros vayamos en pos del Señor con un corazón limpio. Versos 16 y 17. Aquí hay como una declaración del salmista. Dice: ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Entonces, él reconoce que hay toda una dificultad, hay una batalla espiritual enorme aquí con los pensamientos que trae el enemigo. Ese tipo de pensamientos ha afectado a muchas personas y después ha afectado al pueblo. Es importante que el Señor vea, corrija, instruya, porque esa es parte, la extensión de su amor. La corrección y la disciplina es parte de la extensión del amor del Señor. Y él reconoce aquí en estos dos versículos que quién se va a levantar por él contra los malignos. ¿Quién estará por él en contra de los que hacen iniquidad? Y sabe claramente la respuesta. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Esta la batalla del bien y del mal es la batalla por nuestras almas. Todo lo que pensamos, sentimos y deseamos. Así que nosotros tenemos que entregarle la victoria al Señor. Y saber que solamente el Señor es quien ama nuestras almas y quien aboga todo el tiempo para que nosotros estemos guardados, protegidos, bendecidos, restaurados. Verso 18 y 19. Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Él hizo el reconocimiento porque ve la experiencia de todos sus años anteriores, que cada vez que ha sentido que ya se resbaló, ya cayó, el Señor, la misericordia del Señor sustentaba. Nosotros sabemos que el Señor, es decir, el reino del Señor, uno de los pendones grandes del reino del Señor es la misericordia de Dios. Verso 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Escuche esto. A pesar de que llegan tantos pensamientos del enemigo y llegan nuestros propios pensamientos en la disposición de la carne, él dice, en esa multitud de tantos pensamientos dentro de mí, las consolaciones del Señor alegraban mi alma. Por eso es que es tan importante memorizar la palabra de Dios, porque cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios, nos va a llegar, el Espíritu va a tomar esos recuerdos, la memoria de aquella palabra que nosotros memorizamos, y esto va a alegrar nuestra alma, va a ayudarnos, nos va a sustentar cuando el enemigo está tratando de batallarnos con pensamientos que no corresponden. Dice el verso 20 y 21, ¿se juntará contigo el trono de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley? ¿Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente? Él sabe la respuesta de eso. Por supuesto que nunca se juntará con el Señor un trono de iniquidad. Y escuche esto, y se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Pero, ¿qué es lo que usan para hacer eso? La misma ley, que hacen agravio bajo forma de ley. Entonces, ¿cuál es el trabajo del enemigo? El trabajo del enemigo es engañarnos, decirnos mentiras, decirnos engaños y hacer que nosotros caigamos en sus trampas. Cuando nosotros caemos en la trampa del enemigo, después el enemigo dice, no dice la ley tal cosa, no dice la ley tal cosa. Él viene acusándonos, es decir, primero nos hace caer y después nos empieza a acusar. Ese es el modus operandi del enemigo. Por eso aquí el salmista dice que hace agravio bajo la forma de la ley. De ley, es decir, quieren ahorita sí atraer la ley para decir, oh, está haciéndolo mal, él ya debe tener un decreto de muerte, esa persona ya debe tener un decreto de enfermedad, esa persona debe tener un decreto de ruina porque hizo esto mal. Entonces, mucho cuidado que no nos dejemos engañar de las huestes espirituales de maldad. Verso 22, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Así que tenemos que tener esto es fundamental, porque cuando lleguen todas esas batallas espirituales, nosotros debemos saber quién es nuestro refugio y quién es nuestra roca de confianza. Cuando se sienta perturbada por esas situaciones, corra a refugiarse en el Señor, a refugiarse en su palabra, en su espíritu, en sus promesas, y allí nosotros vamos a poder sobrepasar esas batallas. Dice el verso 23, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad.
y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. Así que una hermosa porción para enseñarnos a nosotros cómo pelear las batallas espirituales y cómo ser efectivos en la lucha contra las huestes espirituales de maldad. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones y nos vemos en el próximo estudio en el capítulo 95 de este Salmo. Recuerde que hay otros estudios que usted puede tomar avance y que nos ayuda a entender el corazón del Padre, como todo el estudio del libro de Proverbios. Mil y mil bendiciones. Nos vemos. Bye.